Hola chicos, buenas noches. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de ideología de género. Bueno, ¿qué tiene que ver este concepto de género con la salud? Pues bueno, la Comisión para los Determinantes en Salud de la Organización Mundial de la Salud, que dirige Michael Marmot, que es un epidemiólogo, nos describe cómo hay factores que están asociados con la salud y que son del tipo social. No tienen que ver netamente con cuestiones biológicas, sino que tienen que ver más bien con la estructura de la sociedad y cómo esto va impactando en la forma en que se organiza cada una de las comunidades y las personas. Y bueno, en ese sentido, tenemos diferentes eh, niveles, ¿no? Hay un nivel donde están los determinantes estructurales de las desigualdades en salud. ¿Sí? Pero Eh, bueno, aquí tenemos, dentro de estos factores estructurales, tenemos el contexto socioeconómico y político, que tiene que ver con el gobierno y la tradición política, cómo son los actores económicos y sociales. Estos, a su vez, generan políticas macroeconómicas, políticas asociadas con cómo va a estar organizada la economía de las naciones y de los países, una forma de mercado de trabajo, cuáles van a ser los empleos y cómo van a ser pagados, y políticas del estado del bienestar. Por ejemplo, una política de estado del bienestar puede ser que sea público el derecho a la salud, que existan hospitales públicos y que sean pagados con los impuestos de las personas. Una política contraria sería que hubiera solamente eh, hospitales privados, ¿sí? Entonces, se habla con políticas de estado del bienestar. Se habla de educación, de seguridad social, por ejemplo, de seguros de vida, de pensiones y jubilaciones, ¿sí? Y esto está también, pasa transversalmente la cultura y los valores. ¿Cuáles son las cosas que la gente valora más dentro de su comunidad y cómo es la forma en la que visten, en la que platican, en la que bailan, en la que se organizan, ¿sí? Bueno, hay unos ejes específicos de la desigualdad social. A ver si me deja señalar esto. Está por acá. Aquí está ya. Pero tenemos a la clase social, que esto está dada por el nivel socioeconómico y un poco por la educación, ¿no? En qué categoría tú o las demás personas te logran clasificar de acuerdo a tu nivel de ingresos. El género, que es el que nos toca hablar el día de hoy, tiene que ver con esta construcción de la sociedad asociada a características biológicas de sexo, ¿sí? Ahorita vamos a ver más a fondo. La edad, la etnia, a qué grupo étnico correspondes, ¿no? O formas parte, el territorio, y todo esto genera diferentes desigualdades de poder, es decir, dependiendo a qué grupo dentro de estos perteneces, o si perteneces a varios de los que son más débiles o considerados más débiles, o de los que son más fuertes, vas a tener diferente capacidad de poder hacer cosas, de decidir cosas, de ejercer cosas. No es lo que debiera ser, pero es lo que sucede, lo que se ha visto. Pongamos un ejemplo, una persona puede ser de clase social muy alta, ¿sí? Ser una persona muy rica, eh, ser hombre o ser varón masculino, tener una edad de entre 25 y 30 años, ser de una etnia anglosajona, caucásica, y vivir en un territorio eh, de clase alta, ¿no? Un territorio en el norte, ¿no?
Entonces, todas esas características le permiten a esta persona ejercer poder tal vez sobre alguien que fuera de nivel socioeconómico bajo, que fuera mujer, que tuviera una edad, eh, podría ser muy grande, muy viejita, o al contrario puede ser muy joven, un adolescente de una etnia marginada, ¿no? De una persona afroamericana, tal vez, y que viva en un vecindario marginado también. Bueno, esto a su vez genera condiciones de forma del uso de los recursos materiales, por ejemplo. Te genera condiciones de empleo y trabajo diferentes. Eh, Tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidados. ¿A quién se les dan? ¿Quién en la casa hace los trabajos de tipo doméstico y quién cuida a los enfermos? Tiene que ver con estas cuestiones, también tiene que ver con lo anterior. Miren, por ejemplo, en México, el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos y los enfermos normalmente está destinado a la mujer, o sea, al género, ¿no? A las féminas. Y eso te debe tal vez porque no hay una política de cuidado, ¿no? De los ancianos o de los niños. Si hubieran guarderías públicas y hubieran asilos públicos de muy buena calidad, esto ya no tendría que ser dado por que alguien cuide a sus familiares, ¿no? Y en este caso, por las cuestiones culturales, se le da a la mujer la tarea del cuidado doméstico y de los cuidados de los enfermos y de los niños. Bueno, también esto te genera diferentes ingresos y situaciones económicas. Regresando a esta cuestión de ser mujer, si tú te dedicas al trabajo doméstico y al cuidado de tus familiares, pues probablemente tengas pocos ingresos, pocas posibilidades de tener un trabajo remunerado. Ahora, también depende de la sociedad y la cultura, aunque tal vez, aunque no tengas un trabajo remunerado, se considera parte de los bienes o de las cosas que generan riqueza para una familia. Hay países donde si tú trabajas en tu casa, todos los bienes y todas las cosas también son tuyos, no solamente son de tu esposo, porque se considera que el esposo pudo conseguir ingresos dado que la mujer se queda en la casa haciendo trabajos igual o más importantes, ¿no? Entonces también depende mucho de la cultura, de las políticas, ¿no? Y cómo se construye la cuestión de género. También todas estas cuestiones te generan diferentes condiciones de vivienda y situación material, ¿no? Y un entorno, un ambiente cercano, ¿no? En tu residencia. Esto interactúa con factores o te genera factores sociales y conductuales, es decir, te puede estresar, te puede estar deprimido, pero también puedes tener ciertas conductas, ¿no? Como tomar alcohol o fumar, ¿sí? Y entonces, o comer mucho, y entonces esto impacta en la salud y al final lo que vemos son desigualdades en salud. Diferentes políticas generan diferentes formas de poder, diferentes condiciones para las personas, diferentes cuestiones conductuales, diferentes daños a la salud y finalmente desigualdades en salud. ¿Sí? ¿Cómo borro esto? Ahí está. Bueno, el género, viene del término gender, ¿sí? Y es un anglicismo, o sea, es una palabra en español que proviene de algo anglosajón. Este, en el sentido que se maneja actualmente, ¿no? Porque género normalmente es algo que se utiliza los biólogos en la taxonomía, en el español. Género y especie, ¿no? Canis lupus, un lobo. Género y especie. Homo sapiens, ¿sí? Pero recientemente se ha utilizado con otra connotación que tiene que ver con género en términos de definición de estas características de un hombre o una mujer, dependiendo no de su cuestión biológica, ¿sí? No es sexo. El sexo pues, te habla de si tienes ciertos tipos de
genitales. El género no, el género es esta construcción que está alrededor de esta biología, ¿sí? Lo que es ser masculino y lo que es ser femenino. La nueva definición o acepción de género se refiere justo a este conjunto de prácticas, creencias, representaciones, prescripciones que la sociedad, ¿no?, le genera a sus integrantes, ¿no?, en función de un simbolismo asociado a la diferencia, como dice aquí, anatómica o fisiológica entre ser hombre y mujer. Esta clasificación cultural genera no solo la división del trabajo, sino también diferentes tipos de prácticas rituales. El ejercicio del poder es diferente. También se atribuyen características exclusivas a un sexo u otro en términos psicológicos o afectivos, morales o hasta intelectuales, ¿sí? ¿Qué me refiero, por ejemplo, con la cuestión intelectual o cognitiva, ¿no? Si vemos este dibujito, ¿no? Es un esquema un poco caricaturesco, pero la sociedad, por ejemplo, la sociedad mexicana o las sociedades como muy tradicionales, tienden a hacer esta diferenciación en qué cosas es el cerebro femenino y el cerebro masculino, ¿no? Hay hasta libros, ¿no?, que te dicen, los hombres vienen de Marte y las mujeres de Júpiter, no de Venus, ¿no? Una cosa así, o sea, te dicen que el hombre piensa diferente que la mujer, que las mujeres, una mujer normal, ¿no?, tiene que pensar en tomarse un cafecito con las amigas, en cosas dulces, ¿no?, en bellas, en la cuestión de la naturaleza, la felicidad, en ser poética, en la música, en poder bailar. Le gusta la ropa y le gusta ir a gastar su dinero en ofertas. Son muy creativas, pero son creativas en términos de estas cuestiones artísticas. No les gustan hacer cartitas, cartitas de amor, hablan mucha, les gusta mucho el dinero según estas definiciones, ¿no? Y piensan siempre en florecitas y en regalos. Esa es una definición como muy tradicional, ¿no? O una definición social de género en el cual se le atribuyen estas características eh, muy, si pueden llamarlas ustedes caricaturescas, pero que todavía se siguen considerando válidas para algunos grupos sociales, ¿no? Y en cambio el hombre, pues el hombre no, el hombre es más rudo, él tiene que ver con los deportes, él es lógico, él hace cuestiones más bien de matemáticas, de secuencias, le gusta competir, es competitivo, es bueno para las matemáticas, para los negocios, y los hombres son los que hacen girar el mundo, son los ingenieros, los que son buenos para conducir autos veloces, arreglar cosas y para pensar cuestiones de cómo resolver los problemas, ¿no? Igualmente, ¿no? Los hombres no pueden sentir emociones porque eso es nada más de las mujeres y las mujeres no pueden pensar de forma lógica porque eso nada más es de los hombres, ¿no? Entonces, esta división va acompañada de ciertas cuestiones también asociadas a la moral, ¿no? Las mujeres son más tiernas, son más cuidadosas, son más bondadosas, tienen menos malicia y los hombres son más malos, ¿no? Tienen más malicia, tienen dobles intenciones y a la vez son más agresivos, ¿no? Entonces siempre se tiene y además se generaliza, no hay diferencias, no hay ciertos tipos de mujeres, ciertos tipos de hombres. No, no, o sea, todos somos dos tipos, ¿no? O uno u otro. Hay un enfoque que habla de la perspectiva de género, que propone una organización social fundamentada sí en diferenciar, perdón, los sexos, pero con un nivel de igualdad en términos de los géneros. Así dicen, hay hombre y hay mujer, pero tienen los mismos derechos, ¿no? Y defendía la unidad básica de la sociedad como la pareja, y aquí es una pareja tradicional, ¿no? Varón-mujer, así lo identificaban. Y sin jerarquías, sin decir que unos más y otros menos.
Esta cuestión ideológica de la perspectiva de género hacía énfasis en reconocer los derechos de las mujeres, pero resaltaba que tenían características propias. Por ejemplo, las mujeres eran las que daban vida, ¿no? Tenían la capacidad de engendrar y además eran, pues, idealmente para criar a los hijos, pero por cuestiones biológicas, ¿no? Sensoriales, ¿no? Insistió esta corriente en la contribución de las mujeres a la sociedad y reclamó los derechos que por tales contribuciones les corresponden, ¿no? Como la mujer tiene estas diferencias biológicas, les corresponde que sean retribuidas de una manera justa. La argumentación de esta idea o de esta ideología relacional trata de buscar la igualdad sin rechazar las diferencias. Volvemos otra vez a lo que yo decía, es igualdad de derecho, pero reconociendo diferencias. Considera injusta la situación de que las mujeres en la sociedad eh, y responsabiliza a las instituciones públicas y considera que la acción política podría cambiar el estado de las cosas, ¿sí? ¿Cómo están actualmente las cosas? Que están mal, deberían de mejorarse, ¿no? Todo ello sin desdibujar la forma de pensar de las mujeres, ¿no? En cuanto que son diferentes a los varones. Entonces, esta perspectiva de género es un poco la que defiende los determinantes sociales, ¿no? Dice que hombres y mujeres son iguales en derechos, pero diferentes por naturaleza, ¿no? ¿Qué es la igualdad? La igualdad, contrariamente a la equidad, es un poco eh, diferente. La igualdad tiene que ver con que se le dé a lo mismo, aunque sean personas diferentes, ¿no? Entonces aquí, si una persona requiere diferentes necesidades nutricionales, ¿no? Esta persona aquí, pues se le da la misma cantidad de comida que el que es más pequeño y al más pequeño, ¿no? Y o sea, eso es igualdad, ¿no? Pensar que todos somos iguales. Pero mira, sí tenemos igualdad en derechos. Yo debo ser libre, tengo derecho a ser votado, tengo derecho a educación. Eso sí, coincidimos muchos personas en que la igualdad sí se debe de dar eso. Pero la equidad habla de dar a cada quien lo que le corresponde de manera justa, ¿sí? Si para llegar a este nivel cada quien necesita diferentes recursos que se les den. Si una mujer, para poder ser eficiente, requiere de un permiso de lactancia, ¿sí? Pues se le debería dar porque pues, está en un proceso biológico especial, ¿no? Y así debe de ser. Si un hombre, por ejemplo, requiere hacerse revisiones constantes de próstata a partir de cierta edad, pues debería de ser estas consideraciones. Pero no solamente por cuestiones de género, ¿no? También tendría que ser por edad. Actualmente, por ejemplo, estamos con esta cuestión del coronavirus y se hace una diferencia en términos de personas más susceptibles y menos susceptibles. Las últimas que van a regresar a trabajar van a ser las más susceptibles. De igual manera, deberían de considerarse diferencias en términos biológicas que deben de considerarse para que alcanzar la misma cantidad de derechos. ¿Sí? Para la OMS, el género como determinante de salud es algo muy importante. Para ellos, las desigualdades entre los sexos son injustas, además que genera ineficacia e ineficiencia, es decir, que no solamente afecta a las propias mujeres, sino afecta a la productividad y afecta al desarrollo de un país, ¿no? Los gobiernos, los donantes, las organizaciones internacionales y la sociedad civil pueden mejorar la vida de millones de niñas, jóvenes y mujeres y de sus familias promoviendo esta cuestión de equidad de género. Las desigualdades entre los sexos las consideras que están presentes en todas partes de la sociedad. Los prejuicios sexistas en el reparto del poder, los recursos, las prestaciones sociales, en las normas, en los valores y en la forma que se estructuran las organizaciones y se administran los programas
tienen efectos perjudiciales en la salud de millones de mujeres, jóvenes y niñas. ¿Sí? Esto quiere decir que, bueno, en muchos lados, por el simple hecho de ser mujer, no tienes derecho a un puesto o para llegar a un puesto de trabajo de cierto nivel te cuesta mucho, mucho esfuerzo, mucho más que el que le costaría a un hombre. A una mujer no le darían puestos en el cual debe de tomar decisiones porque así son consideradas, ¿no? Que son incapaces. A una mujer le dan menos recursos, su salario le pagan menos. Vamos a ver estadísticas de la Organización Mundial de la Salud que habla al respecto. La desigualdad entre los sexos influye en la salud en distintas formas. Diferentes formas de alimentación, esto es lo que tiene que ver un poquito más con nosotros. Se considera que, por ejemplo, las mujeres en algunas partes de México, pues no van a ser muy productivas y sus padres deciden darle mejores alimentos y mayor cantidad a sus hermanos, porque ellos son los que van a trabajar en el campo, ellos son los que van a ser albañiles, van a hacer una casa, o porque ellos solo van a ir a la escuela y necesitan tener conocimiento. Las mujeres, para ellos, no son productivas y consideran que no les deben dar una buena alimentación. Y además, la última en comer en casa es la madre, a pesar de que ella fue quien preparó los alimentos, ¿no? Además, hay violencia contra la mujer, física, verbal, ¿no? Esto tiene que ver con salud psicológica, física. Todos sabemos de esta cuestión de feminicidios, ¿no? Y de las alarmas de género que se dan en muchos lados de México, ¿no? Hay falta de poder de decisión y de reparto desigual del trabajo. También cuando se tiene un recurso en la familia, las mujeres no deciden dónde se va a utilizar o cómo se va a utilizar este, el porcentaje que se tiene de gasto en la familia. Y además se ha visto que tienen muchísimo más trabajo que los hombres. Muchas veces ambas en una pareja, por ejemplo, las más eh, modernas, pues ya trabaja la mujer, pero también trabaja el hombre, pero también trabaja llegando a su casa la mujer, porque como socialmente está aceptado que quien hace las labores domésticas es la mujer, se ha visto que puedan tener hasta 15 horas más de trabajo que el hombre, ¿no? Derivadas muchas de las cuestiones domésticas. Además, tienen menos tiempo libre, ¿no? Y esto genera una menor posibilidad de tener una calidad de vida adecuada, ¿no? Miren, aquí les da un ejemplo de los salarios eh, nominales de las mujeres en diferentes países. O sea, quiero decir que aquí es una escala que va del 0 al 100%, ¿sí? El 100% es lo que ganan los hombres, ganan el 100%. En Oriente Medio y África septentrional, las mujeres ganan 80%, o sea, les falta un 20%, teniendo el mismo puesto, ¿no? En Asia Oriental y el Pacífico, también el 80%. En otros 22 países industrializados, el 80% de lo que ganaría un hombre. 10 países que van en transición de la riqueza, 76%. 8 países de América Latina y el Caribe, 73%. O sea, fíjense, esto es América Latina y el Caribe. Ustedes, eh, mis alumnas, ¿no? De antropología alimentaria, en un futuro, si esto sigue igual, estarían ganando 30% menos que un hombre, ¿no? En África subsahariana, 4 países cercanos al desierto o abajo del desierto del Sahara, ganan 70% de lo que ganaría un hombre, 30% menos de lo que gana un hombre. Y estas son ya estadísticas medibles, comprobables, no son como un dicho, yo creo, yo considero, no, esto es lo que los datos dicen respecto a cómo es el salario de las mujeres en comparación con los hombres. Hay otros casos, ¿no? También que hablan también de diferencias en los hombres respecto de las mujeres. Estos son hombres y estas son mujeres. Y estas grafiquitas que tienen diferentes colores son el nivel de educación elemental. El más bajo es esta azul que tiene como rayitas. Y el nivel medio es el liso con un azul claro. Y entre más fuerte se va convirtiendo en un mayor nivel, ¿no? El azulito más oscuro es superior y el más oscuro de todos, sin rayas, es universitario. Aquí lo que pueden ver es que no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres respecto a la posibilidad de morir en Corea, ¿sí? Cuando tienen un nivel universitario.
Cuando tienen un nivel preparatoriano, el riesgo es mayor en los hombres. Cuando tienen un nivel medio, sí es mucho mayor, ¿no? Pero cuando ya es muy bajo, el riesgo es mucho mayor en los hombres, 5 veces, ¿no? En relación, por ejemplo, con la mujer que tiene un nivel universitario. Entonces, aquí hay diferencias tanto por niveles socioeconómicos o por educación, pero también por ser hombre o mujer en la posibilidad de morir, ¿no? Bueno, aquí tengo un pequeño video, espero que se pueda reproducir. Mm, Ahí está. Espero que se escuche. Voy a subir volumen a lo Bueno, hasta esta parte del video te presentan una realidad de niñas que todavía no llegan ni siquiera a la adolescencia y que ya tienen el riesgo o la condición real de tener VIH y que son consideradas como si ya fueran mujeres adultas por algunos hombres en la sociedad. Entonces es una cuestión que obviamente las va a dejar en la pobreza por tener estas cuestiones de problemas en la salud, de que no estén estudiando, de que estén consideradas para cuestiones de trabajo sexual, ¿no? Aquí ya te presentan la otra posible realidad alternativa. Si una niña tiene recursos para visitar al médico y para acudir a una escuela y educarse, pues evidentemente va a tener mayores herramientas. Vamos a ver para qué. La niña evita, por ejemplo, el VIH, se puede casar cuando es una adulta, puede tener una niña, ¿sí? Y su hija pues va a ser saludable y su nieta va a continuar esta cadena generación tras generación.
50 millones de niñas viven en la pobreza. Dice, este es el poder del efecto de las niñas, ¿no?